Ya, y además, hoy día dijimos que vamos a empezar como un poco de repaso para el control. Así que les voy a compartir pantalla. Entonces, la primera consulta. ¿Alguien quiere proponer algún ejercicio en específico? Ustedes tienen la preferencia siempre para proponer ejercicios. Ahí sí. Ya. Escucho puro clic clic nomás. Bueno, miren, esto de acá es la guía de función exponencial y logaritmo. Esa guía debe estar disponible. Puede hacer límite en una función por tramo. ¿Tienes un ejemplo a mano que me podrías dar? Ahora, en sí, para una función definida por tramo, lo que pasa es que ahí depende si el punto donde queremos calcular el límite está dentro de un tramo o está justo en la parte donde está el corte. Por eso ahí te pediría que si podrías proponer algún ejercicio. ¿Tienes uno a mano o en el compu me refiero? Si quieres puedes compartir pantalla y yo dejo de compartir. Ah, bueno, no quiere. Bueno, eh, entonces lo leo del chat. Pero mientras tanto voy a abrir otra hoja. Ya, entonces lo que veo del chat acá sería lo siguiente. Ah, bueno. No. Ya. La f de x entonces sería igual a... Supongo que lo del... Ya. Entonces, acá tengo 3 tramos. El primero sería y elevado a seno de x, supongo que lo interpreto bien, menos y a la x, partido por x. Todo eso, sí, todo eso partido por x. Acá si x es menor que 0. Raíz de pi, bueno, raíz de pi, si x es igual a 0 y el 1 menos x elevado a 2 sobre x. Oh, eso acá con x mayor que 0. ¿Está bien así como lo escribí? ¿Sí? Bueno, ya. Entonces, acá el guácatela, ¿de dónde sacaste ese ejercicio? No es de una guía, ¿cierto? Lo sacaste de internet en alguna parte. De la guía 9. Bueno, 9.
Bueno, entonces después lo vemos. Y supongo que te preguntan acá sobre el límite cuando x tiende a 0, ¿o no? De la f de x. Se pregunta si este existe. Ah, ya, bien. Entonces, lo que sí, a ver, en los últimos días les debería haber llegado un mail que era respecto a los contenidos para el control. Y en esa parte, los límites laterales no estaban incluidos. Porque acá, obviamente, lo que tenemos que hacer es calcular los límites laterales y ver si continuidad menos, o sea, no entra al control, ¿ya? El tema es que acá lo primero que tenemos que hacer es comparar acá los límites laterales cuando x tiende a 0 por la izquierda de la f de x. En este caso, entonces, cuando x tiende a 0 por la izquierda, significa que tengo valores que son menores que 0. Entonces, en este caso, la función va a ser esta, y elevado a seno de x menos y a la x partido por x, ¿ya? Este lo tenemos que calcular. Después vamos a tener que calcular el, llamemos esto de acá L1, ¿ya? L2. Entonces, cuando x tiende a 0 por la derecha, en este caso acá tenemos que calcular el 1 menos x elevado a 2 partido por x, porque acá cuando nos acercamos desde la derecha al 0, estamos con los números positivos acá, ¿ya? Entonces la función toma este valor. Y después hay que hacerse la pregunta, o sea, varias preguntas. Primera pregunta, si L1 es igual a L2. Esta pregunta de acá, ¿ya? Después, la siguiente pregunta, si acá, si son iguales, si L1 es igual a L2, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, si este L1 es igual a, en este caso, raíz de pi. Acá, esta sería la siguiente pregunta, ¿ya? En ese caso, sospecho que no va a ser igual, pero podemos simplemente entonces acá modificar. Acá llamemos entonces, si son iguales, llamemos esto acá entonces L, acá L nomás, ¿ya? Entonces acá se modifica F, de manera que llamémosla F, o sea, a ver, tal que, entonces, acá, entonces llamémosla F tilde para distinguirla de X, bueno, perdón, acá, es igual a, entonces acá era y a la seno de X menos y a la X partido por X. Acá esto cuando X es menor que 0. Vamos a asignarle L si X es igual a 0. Y después el 1 menos X elevado a 2 sobre X. Acá con X mayor que 0. Ahora, esto acá solamente si el L1 igual a L2 igual a L. ¿Ya? Si eso no ocurre, entonces acá no hay ningún arreglo posible.
¿ya? Pero tenemos que calcular acá los dos límites laterales primero, compararlos. Entonces, primera pregunta siempre si son iguales. Si no son iguales, estamos listos. La función no es continua en el punto y no se puede reparar tampoco. Si son iguales, entonces nos preguntamos si ese valor del límite es igual a, al valor que tiene la función en ese punto, que es la condición para la continuidad. Y si eso no ocurre, lo que sospecho que acá no ocurre, ¿ya? Entonces modificamos la función f simplemente asignándole el valor de ese límite L para el punto donde está el problema. ¿Ya? O sea, eso para la idea en general, pero se supone que eso, o sea, por lo menos lo que yo entendí, eso no entra al control. ¿Ustedes leyeron ese mail de la materia para el control? Sí, profe. Entonces, ¿entra eso o no? No, ¿Ven? Entonces, solo mejor entra. miremos algo que sí entra y de lo que estoy 100% segura acá, el tema de las funciones exponenciales y logarítmicas. Límites bilaterales, sí, pero tengo entendido que los límites laterales incluso ya no están incluidos. Aunque la verdad yo no abrí el mail ya, yo lo vi por el chat lo que comentaron. Página 14, eso no entrarán, no entran límites laterales ni contenidos posteriores. Eso, ahí, ¿ven? Bien, eso. Entonces miremos acá, ¿cuál ejercicio quieren hacer? Pongamos elijamos entre el 1 y el 2. O ya los han hecho ambos. ¿Se acuerdan de las clases de ejercicios que hicieron? Bueno, acá alguien me solicita el ejercicio 3. ¿Quieren hacer el 3 entonces? Lo que pasa es que este tipo de función acá es una función especial, esa construcción. Y lo que pasa es que acá, digamos, esa función, como está definida así con la exponencial, como D. Bueno, acá, esto de acá es el seno hiperbólico, ¿ya? Y esto de acá, este logaritmo es la inversa de esta, ¿ya? ¿Por qué se llama seno hiperbólico eso? Porque, bueno, si existe el seno hiperbólico, entonces también tiene que existir el coseno hiperbólico, que por supuesto existe también. Y el asunto es que esas funciones definidas de esta manera con las exponenciales satisfacen ecuaciones que son muy parecidas, muy parecidas a lo que son las ecuaciones trigonométricas que ustedes ya conocen, en el sentido de que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, eso para el trigonométrico normal, y para el hiperbólico existe algo parecido acá también. Y esto de acá sería la tangente hiperbólica, y acá también su inversa, ¿ya? Esto de acá es el seno hiperbólico, este es el coseno hiperbólico. Si les interesan las funciones hiperbólicas, entonces podríamos ver acá hay una identidad y por eso acá esa como es muy
parecida a la identidad trigonométrica para el seno y el coseno. Y acá, por ejemplo, tenemos las propiedades para suma de ángulos, ¿ya? Entonces, por eso aquí se llaman seno y coseno hiperbólico, ¿ya? Ya, entonces hagamos uno de los hiperbólicos acá. Entre el 3, 4 y el 5, ¿cuál prefieren hacer? El 5, todos, bueno, todos se hacen muy largos, ¿ya? Pero empecemos con a ver, acá primero para conocer las funciones un poco, entonces propongo que Bueno, empecemos con el 3 un poco para analizar acá dominios y esas cosas, ¿ya? no hay Y problema. No hay después problema, hacemos profe. el 5, ¿ok? Otra hoja. Acá. El 3, ¿cómo era? A ver, la función original me acuerdo, pero de la inversa, bueno, ya. Entonces acá esto era con f, ups, acá con este lápiz, f de x igual a y a la x menos y a la menos x partido en 2. ¿Y cómo era la g de x? G de x igual a logaritmo natural de... Ay, y con una x menos una raíz, algo así. No, más. X más x cuadrado, raíz de x cuadrado más 1. Ah, bueno, y pusieron las letras al revés, pero da lo mismo, ¿ya? A ver, x más raíz de x cuadrado más 1. X más raíz de x cuadrado más 1. Bien. Entonces, acá, en primer lugar, acá claramente para el dominio de la función f, acá eso está definido en todas partes, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser el recorrido acá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Todos los reales también? O, voy a analizarlo bien. Ay, no sé. A ver, miremos acá un poco. Si tomamos el límite acá cuando x tiende a más infinito, ¿ya? Entonces, esta parte acá tiende a 0, ¿ya? Y esto acá se hace cada vez más grande. Así que tiende a más infinito también. Ahora, si x tiende a menos infinito, entonces tenemos acá y elevado a algo, un exponente negativo acá, menos, y acá cuando x tiende a menos infinito, este menos x tiende a más infinito. Entonces, esto acá en valor absoluto se hace cada vez más grande, pero como lo estoy restando, entonces efectivamente acá el asunto en total tiende a menos infinito también, porque esta parte acá en esta situación tiende a 0, ¿ya? Cuando x tiende a menos infinito. Entonces, de esta manera acá el recorrido efectivamente va a ser todo R también. Ahora, miremos la otra función, la G. Acá, por un lado, necesitamos de que el argumento de la raíz sea siempre acá no negativo, ¿ya? Pero como tenemos un x al cuadrado, esto siempre es mayor o igual que 0, entonces el argumento acá siempre es mayor o igual que 1.
Entonces, acá lo que está dentro del logaritmo, esto del x más la raíz, esto va a ser, digamos, es como un x más algo que siempre es mayor o igual que 1. Ahora, lo que sí, acá tenemos un problema si eso acá dentro del paréntesis, ¿ya? No puede ser negativo, ¿ya? Entonces acá tenemos que ¿no? Para el dominio acá de la G, eso, el X podría ser, por ejemplo, a ver, si X es 0, ¿ya? Entonces tengo 0 más algo que es al menos 1, o sea, que es 1 de hecho, ¿ya? O sea, estoy bien, eso es, el argumento va a ser positivo. Pero si tengo acá, por ejemplo, el menos 1, entonces tengo acá menos 1 más, bueno, raíz de 2. Eso todavía sigue siendo positivo. Ahora, no sé, tomemos el... acá una observación. ¿Cuál expresión de acá es más grande en valor absoluto siempre? En el sentido de que entre el x y el raíz de x cuadrado más 1. Si comparamos, acá el valor absoluto de x con el valor, bueno, ya, con la raíz de x cuadrado más 1. El x cuadrado más 1. Este va a ser más grande, porque acá, digamos, esto siempre va a ser mayor o igual que la raíz del x cuadrado, que es el valor absoluto, ¿ya? Bueno, acá lo puse del otro lado, ¿ya? Entonces, de esta manera, acá significa, aunque el x sea negativo, en valor absoluto, la otra parte es, aunque sea un poquito más grande, así que acá no tenemos un problema donde esto se pueda indefinir. Entonces, eso también va a estar definido para todo R. Porque, aunque este X acá sea muy negativo, pero este de acá es positivo y además un poquitito más grande en este 1 de acá. ¿Ya? Ahora, respecto al recorrido, acá eso significa cuando x tiende a menos infinito acá, esta expresión acá, lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Tiende a 0, pero nunca toma el valor 0. Pero entonces el recorrido del logaritmo natural también va a ser todo R. O sea, perdón, no, quería escribir recorrido. No, desaparece. Ahí. Recorrido de F es todo R acá. Bueno, ¿qué significa eso acá? Para nuestros propósitos, como nos interesaba mirar la composición acá, acá todos los dominios y recorridos son iguales y son todo R. Entonces, de esta manera acá no hay ningún problema en construir las composiciones y además en encontrar sus dominios respectivos. O sea, por ejemplo, F compuesto con G va a ser también todo R. Listo. ¿Ya? O G Profesora, compuesto con F. ¿Sí? que no entendí cómo sacó el recorrido del F. Es que no sé. A ver, para el El- recorrido del F, perdón, yo lo dije solamente, no lo anoté. Aquí la observación es la siguiente.
Bueno, claramente, a ver, el límite cuando x tiende a más infinito del x más raíz de x cuadrado más 1, esto va a ser más infinito, ¿cierto? Más infinito. Y la parte bonita acá es que cuando x tiende a menos infinito, esta expresión acá tiende a 0, pero por la derecha. ¿Sí? Y eso porque acá, mientras x sea en valor absoluto más grande cada vez, menos va a influir ese 1, pero tiene la importancia de que acá tengo un número negativo y le sumo un número positivo que es un poquitito mayor. ¿Ya? Entonces, de esa manera tengo algo que es siempre un poquitito mayor que 0. ¿Ya? Y por eso este límite de acá, y de esa manera el logaritmo natural, este de acá, en el argumento lo que está dentro del paréntesis, está bien definido para cualquier x en R, porque la expresión justamente tiene su recorrido, o sea, acá el recorrido de esta parte, ¿ya? Eso es justamente el intervalo acá. A ver, llamemos esto estrellita acá, si quieren, ¿ya? El recorrido de estrellita es justamente el intervalo de 0 a más infinito. Y para ese conjunto, el logaritmo natural está bien definido. Ahora Sí, profe, se... pero yo preguntaba el de la F, no el de la G. Ah, de la F. Para la F es parecido acá el argumento, en el sentido de que, bueno, por un lado, el dominio acá es, obviamente la exponencial está definida para todo x, y acá miro también los límites acá al infinito. Entonces, cuando x tiende a infinito, de un medio, bueno, e a la x menos e a la menos x, ¿ya? Esto, acá, si ustedes lo quieren escribir como por partes, bueno, voy a dejar en un medio afuera. Límite cuando x tiende a infinito de e a la x menos, bueno, un medio límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x. Ahora, este límite de acá es 0. Y este límite de acá es más infinito. Entonces, el total tiende a más infinito. Y si miramos hacia el otro extremo, límite cuando x tiende a menos infinito de esta misma cosa, voy a separarlo al tiro también en dos partes, un medio e a la x menos un medio, lo podemos dejar aquí afuera, el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la menos x, ya. Entonces, ahora, el tema es que ahora x es negativo. Entonces, ahora acá, ese primer límite va a ser 0, ¿cierto? Porque tengo algún exponente que cada vez es, por decirlo así, más negativo, ¿ya? Y ahí de ese lado la exponencial se acerca al 0. Y en el otro lado acá tengo esto de acá, pero ahora el e elevado a menos x, como x es negativo, menos x es positivo. ¿Ya?
Entonces, este límite por sí solo acá tiende a más infinito. Lo que sí es que tengo aquí adelante este signo menos, y eso me hace ahora entonces que el total acá tienda a menos infinito. ¿Ya? Entonces, como la función es continua, porque, o sea, bueno, ya continuidad no la hemos visto todavía, o sea, no entra al control todavía, pero el tema es que de esa manera acá podemos asegurar de que vamos a alcanzar todos los valores acá entre medio, y el recorrido de la f, entonces tiene que ser todo r también. Ah, ya caché, ya caché. ¿Y el recorrido de la G, entonces es lo reales o es de 0 a infinito? El recorrido de la g, ay, perdón, puse acá f otra vez. Ya, acá esto es una g también acá. También son todos los reales, porque la función logaritmo natural, cuando, cuando recorre todo el intervalo de 0 a infinito, ¿ya? Lo que hace en este caso, entonces ahí el recorrido de del logaritmo natural es todo r. Profe, Ya, ya, ya ¿Sí? caché, ya caché. ¿no ¿Ya? sería todos los reales positivos? ¿Por qué no tomar los negativos? Po? No llega. ¿O No, sería no, todos los no, no. reales? Es que, ojo, acá lo que pasa es que como eso de acá, la función g es una función compuesta, ¿ya? Entonces tengo que mirar acá primero esto, lo que está dentro del paréntesis, lo que puse acá, la estrellita, ¿ya? El dominio de la estrellita es todo R, ¿ya? Y justamente el recorrido es este intervalo para el cual el logaritmo natural está bien definido, Ah, ya, ya, ya. Ya. ¿ya? O sea, esto de acá es composición de funciones. Entonces, por eso acá el dominio de la G, que es la composición de las dos, va a ser el dominio de la interior acá, y que es todo R. Bien, ahora después creo que en unas partes se pide calcular la función inversa o no, o sea, la compuesta. Déjenme ver. Uy, ya son las 12. Tobías. Ay, bueno, ya. ¿Pueden apagar la alarma, por favor? Ah, no, sí, ya estamos acá. Calcule la compuesta. Ya, calculamos una, ¿ok? Ya, pero eso sí, por si acaso, lo voy a hacer en otra hoja porque este cálculo puede resultar un poco más espacioso, digamos. Ya. Entonces teníamos la f de x, que era 1 un medio e a la x menos e a la menos x, y la g de x, que era logaritmo natural de x más raíz de x cuadrado más 1. ¿Ya? Ahí. Ya, entonces, para la composición, entonces, f, si quieren, bueno, ya, compuesto con g en x. Ya, esto va a ser f evaluado en g de x. Ay. Ya, y ahora empieza el sufrimiento, porque va a ser f evaluado en logaritmo natural de x más raíz de x cuadrado más 1. Bueno, esto al principio, siempre cuando ustedes arman una compuesta, es posible que se, bueno, que se arme un medio corcho. Por eso ahora aquí voy a empezar la línea bien al lado izquierdo. Entonces tenemos un medio de e elevado a, bueno, ya, logaritmo natural de x más
raíz de x cuadrado más 1 menos